El tema de hoy, la detención en flagrancia. Vamos a ver y analizar algunos artículos para la justificación legal a la detención y no violentar el derecho humano de las personas que se detienen. El fundamento legal de la detención en flagrancia es el artículo 16 constitucional, párrafo 5, en el cual se establece que cualquier persona puede tener al indiciado en el momento que esté cometiendo un delito o instantes después de haberlo cometido, poniendo a la disposición de la autoridad más cercana y esta con una prontitud a la del Ministerio Público, existiendo un registro de la actuación. Si hacemos una interpretación sistémica del artículo 16, observaremos que si cualquier persona puede tener al indiciado, con mayor razón, el policía, dentro de sus facultades establecidas en el artículo 21 constitucional, párrafo 9, que es la prevención, la investigación y persecución del delito. Por lo tanto, el policía puede hacer una detención. El artículo 16 señala dos hipótesis de la flagrancia pura y lo que antes denominaba la doctrina como la cuasiflagrancia. La flagrancia pura es en el momento que está cometiendo el delito, toda vez de que es percibido por el agente de la policía. Flagrancia viene del latín flagare, que significa lo que es evidente o lo que está ardiendo en ese momento. Por lo tanto, el policía puede hacer una intervención y hacer una detención de una persona. Y el artículo 16 establece la segunda hipótesis, que es momentos después de haber cometido el delito. Y esto es que el policía, o lo que denominaba la doctrina, la cuasiflagrancia, pues el policía puede hacer una detención, ponerlo a disposición del Ministerio Público lo más pronto posible, sin dilación. Aunque en ese sentido, la Suprema Corte ha establecido criterio de que si se violenta la puesta a disposición por un retardo injustificado, entonces la Suprema Corte, los ministros establecen que en el primer momento es detención y en el segundo momento es puesta a disposición. Quiere decir que son dos tiempos diferentes y dos actos diferentes. Por lo tanto, si el policía no justifica el retardo en la puesta a disposición, pues tendría que verse afectado todos los actos y todas las técnicas que efectuó el policía durante la intervención, no contando la detención. Si la detención se hace con los supuestos del artículo 16 constitucional y el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces aquella será válida. No así todos los actos que se realizaron en el retardo injustificado de la puesta a disposición. También es cierto que el artículo 16 constitucional establece que habrá un registro de las actuaciones. Esto es importante porque hace llegar al Ministerio Público de los datos de prueba para que lo integre a la carpeta de investigación. Así tenemos también el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece dos hipótesis que ya están establecidas en el artículo 16 constitucional. La flagrancia pura, que es en el momento de estar cometiendo el delito, en su fracción primera, y en la fracción segunda establece momentos después de haberse cometido el delito. El Código Nacional, en su artículo 146, el legislador establece varias hipótesis importantes para que se configure la detención en flagrancia después de haberse cometido. Y son, número uno, que exista un señalamiento de una persona, ya sea la víctima, el ofendido, algún testigo presencial o inclusive la misma persona que coadyuvó con el delito. También señala que se puede configurar la detención en flagrancia cuando se encuentre en la inspección de la persona los instrumentos, objetos y productos del delito. Los instrumentos del delito puede ser con qué cometió el delito, puede ser una navaja, una pistola, etcétera, etcétera. Los objetos del delito es lo que la persona obtuvo del delito. Si es un robo, puede haber sido dinero, puede haber sido un objeto material del robo. Y los productos del delito es lo que él obtuvo de ese delito. Por ejemplo, si vendió el celular, si vendió el objeto que extrajo del robo, entonces será el producto del delito. Si estamos en la hipótesis, y un ejemplo claro sería, por ejemplo, el narcomenudeo. Si en la inspección se le encuentra algún objeto, por ejemplo, que viene siendo la droga,
en pequeños envoltorios y se le encuentran billetes de la misma denominación, entonces estaríamos ante la hipótesis que es el objeto del delito, el billete. Esos tres entonces configuran lo que es el delito. Asimismo establece 146 que la persecución debe ser material e ininterrumpida. Esto establece que nosotros tenemos que hacer una persecución desde el momento del señalamiento, en la hipótesis 2 de la flagrancia o en la hipótesis de la flagrancia pura, cuando estamos presentes, tenemos que hacer una persecución que sea material e ininterrumpida. No establece tiempo. Un ejemplo rápido sería que la persona cometiera un delito en un municipio y la policía de ese municipio hiciera una persecución material e interrumpida de la persona. Aún así, si pasara a otro municipio y se le da aviso a la segunda corporación o al siguiente municipio, entonces esa policía haría una persecución material interrumpida. Y así consecutivamente hasta llegar hasta la detención. Si en el tercer o cuarto municipio se hace la detención se configura en flagrancia porque hubo una persecución material e ininterrumpida. Asimismo también, la Suprema Corte ya estableció que mediante monitoreo de cámaras se puede hacer una persecución material interrumpida y esa es válida. Quiere decir entonces que si nuestro sistema de cámaras está grabando a la persona, su trayecto, calles, hacia dónde se dirige, entonces tendríamos ya la hipótesis de la persecución material e ininterrumpida. Cuando lo ponemos a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público debe de verificar, conforme al artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de verificar cómo se hizo la detención en flagrancia. Si reúne las hipótesis que establece el 16 y el 146 del Código Nacional y el 16 de la Constitución, si establece entonces, él debe de verificar si no se violentó el derecho humano de las personas, ya sea desde la detención, desde la persecución, desde la puesta a disposición. Si él verifica que hay una violación al derecho humano, entonces él tendrá que dejar en libertad a la persona y ver las sanciones, ya sean administrativas o penales, que derivarían de esa mala actuación del policía. De no ser así, si el Ministerio Público, conforme al 149, establece que la detención es válida y la manda directamente o la deriva directamente al juez de control, entonces nuestro trabajo sería correcto. Tendríamos entonces, en la hipótesis de la detención, algo muy importante y aunando ya nada más para terminar esta pequeña plática, sería que el 16 constitucional, párrafo 5, me establece cómo hacerla, el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la puesta a disposición. Si bien es cierto que el policía puede hacer autónomamente una detención por simplemente la sospecha razonada que ya también estableció la Suprema Corte, no así una sospecha simple, que esta deriva de anular todos los actos del policía, ya que la sospecha simple sería nada más por las cuestiones de su vestimenta, sus características físicas, etcétera, etcétera. Y la sospecha razonada que establece la Suprema Corte ya nos señala tres hipótesis importantísimas. Una de ellas es la actitud evasiva que la persona establece a la hora de hacer el contacto con el policía, la actitud violenta contra el policía y las actitudes contrarias a lo que es el comportamiento natural de una persona. Todo esto lo vamos a ver dentro de lo que es la tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte, que los voy a enviar directamente a la plataforma para que usted tenga todo el argumento necesario para hacer una detención en flagrancia. Por lo pronto es todo, que tengan una excelente tarde.